Tenemos la oportunidad de tener un invitado internacional, nuestro primer invitado fuera de República Dominicana. Eso es lo que se espera del agrupado, ¿no? Que el agrupado aprenda, estudie, sea un profesional capaz de liderazgo que entonces pueda ayudar a la sociedad. Yo digo que una de espiritualidad ignaciana, de las cosas que más disfruto, es poderla vivir junto a Fernando. Normalmente en la historia de la agrupación, la mayoría de los reclutamientos ha sido personal, de persona a persona. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Bien, hoy estamos aquí en un nuevo episodio de La Pausa Ignaciana. Así es, Carolina, y hoy nos acompaña, o tenemos la oportunidad de tener un invitado internacional, nuestro primer invitado fuera de República Dominicana. Queremos aprovechar para agradecer al Colegio Belén. Y Carolina, pues, ¿quiénes serían esas personas que nos colaboraron para que hoy en día pudiéramos grabar nuestra primera pausa ignaciana internacional? Así es. Bueno, le tenemos que agradecer al padre Willy, también a Johnny, a Teresa, que es un gran equipo aquí que nos ha hecho sentir como en casa y nos han dado la oportunidad de poder tener nuestro primer episodio fuera de República Dominicana. Bueno, Manny, tú tienes el privilegio de ser el primer invitado internacional. Bienvenido. Pero bueno, antes de que hablemos, déjame comentar quién es Manny, porque la gente tiene que entender un poquito de qué se trata, ¿no? Bueno, y hoy nos acompaña el doctor Manuel, como dije al principio, cariñosamente Manny, Patricio Antón Menéndez. Es doctor nacido en La Habana, Cuba, y se crió en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Estudió medicina en Emory University y hizo la residencia en medicina interna en Boston University y los cursos de administración de salud en Harvard University, y trabajó como clínico, empresario, profesor de medicina y en administración de hospitales. También fue el director ejecutivo del Hospital Católico de Miami, el Mercy Hospital, y director médico del grupo de 15 hospitales del sur de la Florida de la compañía HCA. Manny empezó con la agrupación católica universitaria ACU durante su primer año en la Universidad de Atlanta, pasando a congregante en el tercer año, cuando asumió la responsabilidad por la instrucción de aspirantes. Después fue instructor por 10 años en Orlando y siguió ayudando al mudarse para Miami en el 2001. Al retirarse empezó pues el grupo de formación de los jóvenes profesionales de la ACU, y en el 2023 asumió la responsabilidad por la presidencia de la ACU con una visión de seguir el crecimiento universitario, apostólico, intelectual y creativo de la ACU. Manny está casado con una congregante también de las Hijas de María, quien es maestra en Belén, en el Colegio Belén, y el colegio, que es un colegio jesuita de aquí de Miami. Y tiene 4 hijos y 5 nietos. Pues entonces, yo creo que es una buena introducción. Así que quisiéramos también que hablar un poquito de cómo inició todo, esta obra de agrupación católica de la ACU, obra de los jesuitas, y bueno, y cuál ha sido el enfoque en la parte de la espiritualidad. Pero antes de ahí, Manny, yo quiero que hablemos un poquito de quién es Manny. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes un programa tan especial. Gracias por aceptar la invitación. No, con mucho gusto, mucho gusto. Yo sé que uno de los intereses que tenían era el conversar de la espiritualidad ignaciana en el mundo universitario y profesional, que es donde tiene su raíz la agrupación católica universitaria, y les hablaré de eso un poco más tarde. En cuanto a la historia personal, yo nací en Cuba, pero salí muy jovencito, de 1 año, y me crié en Georgia, que es uno de los estados aquí, de los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Atlanta, más o menos, porque estuve en otros lugares también, pero bueno, la mayoría del tiempo en Atlanta. Cuando acabé los estudios de bachillerato, hice la medicina en la universidad.
En Atlanta me quedé ahí en una universidad que se llama Emory, después me fui para Boston, estuve 6 años en Boston haciendo la especialidad y aprendiendo también sobre lo que era la administración médica en los Estados Unidos, la gerencia de hospitales y cosas así. Y entonces de ahí ya nos habíamos casado, Annette y yo, y tuvimos los primeros 2 hijos. Después nos mudamos para Orlando, en la Florida, aquí, y estuvimos unos 10 años en Orlando, donde trabajé en clínica, en administración, en enseñanza como profesor. Tuvimos 2 hijos más y entonces después de 10 años nos mudamos para acá, para Miami. Y hemos estado aquí ya unos casi 25 años en Miami. Y aquí tuvimos, por supuesto, han nacido durante este tiempo aquí los 5 nietos de las 2 hembras de la familia. Mis intereses siempre fueron medicina y economía, pero a los 18 años, viniendo de una familia católica, yo todavía no había personalizado el interés religioso. En realidad era costumbre de familia, ¿no? Pero a los 18 años tuve la oportunidad, por una invitación de unos muchachos que había conocido de la Agrupación Católica Universitaria, que después hablamos de qué es eso, para hacer ejercicios espirituales con ellos. Y en esos ejercicios espirituales a los 18 años que vine de Atlanta a Miami a hacerlo con mis amigos aquí, encontré yo lo que era de verdad el mundo de la fe, de la relación personal con Cristo, de lo que es la espiritualidad ignaciana. Y decidimos porque habían unos amigos míos que habían venido conmigo, que lo habían invitado, y otros amigos en Atlanta que habíamos estado hablando de cómo podíamos fomentar una apreciación de lo que era nuestra historia cultural, religiosa, etcétera, familiar. Decidimos empezar un grupo de la agrupación en Atlanta. Y ahí fue que yo empecé mi vida con los jesuitas, ¿no? Ya. Yo había ido a colegios públicos hasta bachillerato, donde hice el colegio con los maristas, muy bueno, pero desde los 18 años para adelante, entonces sí me envolví mucho en lo que era la orden jesuita y la espiritualidad ignaciana. Formamos el grupo en Atlanta, creció rápidamente con la ayuda de un instructor que tuvimos en Atlanta, y ese hasta el día de hoy todavía es mi compañero de vida, ¿no? Es el que me guía, es padrino de mi hija mayor, y ahí hicimos muchos amigos, mi esposa y yo los dos. Incluso este fin de semana pasada estuvimos allá para una fiesta de los 60 años de uno de los que se entrenó conmigo, que era uno de mis aspirantes, y estuvimos muchísimos del grupo de Atlanta con nuestras esposas reunidos. Pero bueno, eso es un breve, ¿cómo se llama? Ejemplo, ¿no? O sea, sí, de cómo llegó a conectar con la espiritualidad. Exacto. Y de ahí, bueno, cuando la sede de la agrupación, la sede nacional es en Miami. Cuando me mudé para acá hace 25 años, pues empecé a participar mucho aquí. Hubo unos 10 años que no pude hacer mucho porque trabajaba fuera de Miami, aunque vivía aquí. Pero ya hace unos 4 o 5 años que estoy de vuelta trabajando casi todo el tiempo con la agrupación. Excelente. Entonces quizá por ahí es que debamos empezar. Okay. ¿Qué es ACU? Porque oigo la agrupación, ¿qué es? Bueno, ¿qué es la agrupación? La Agrupación Católica Universitaria es fundamentalmente una congregación mariana, que son unas organizaciones que se fundaron por los jesuitas muy temprano en la historia de la orden, para fomentar la espiritualidad ignaciana entre los laicos que colaboraban con los jesuitas. Y entonces estas congregaciones marianas, cada uno tenía su estilo, su lugar en la vida, o profesional o trabajadora. Habían congregaciones marianas de maestras, de madres, de médicos, de abogados, de plomeros, de lo que tú quieras. Es más, en un momento dado creo que llegaron a haber como 2.000 a 4.000 congregaciones marianas en el mundo. Wow. Era un movimiento muy grande. De 2.000 a 4.000. Sí, agrupaciones, wow. Cada una con su membresía. Y cuando los jesuitas crean las congregaciones marianas, las crean fundamentalmente siguiendo el espíritu de la compañía y basados en la espiritualidad de los ejercicios espirituales. Es más, una de las reglas principales de las congregaciones marianas es el hacer ejercicios espirituales todos los años. O sea, que se espera que cada miembro haga ejercicio espiritual todos los años de su vida. Ya tenemos algunos
Es más, se nos murió el más antiguo miembro que estaba vivo y nos dijo que había hecho como 60 o 70 ejercicios espirituales en su vida. En toda su vida. Toda su vida. Y bueno, de ahí vienen las congregaciones marianas. Esta en particular, la agrupación, se funda en ese modelo que era muy popular en ese momento. Ese momento era el principio de los años 30, cuando un sacerdote jesuita español se da cuenta que en Cuba, donde lo habían mandado a trabajar de España, los muchachos se graduaban de las universidades católicas, fuera jesuita como la que era Belén, o Maristas, o La Salle, o lo que fuera, y se perdían para la iglesia. Los muchachos se graduaban, se habían educado en una escuela católica. Y perdían como esa conexión. Perdían la conexión, perdían la fe, perdían la conexión, perdían la práctica de su fe, de su religión. Y entonces el dicho en ese momento era que se veían 2 veces después, nada más. El día que se casaban y el día que bautizaban un hijo. Imagínate. Claro. Y entonces, aquellos que seguían con esa tradición. Aquellos que seguían. Porque tal vez muchos ni siquiera eso. Exacto. Y entonces ese se llamaba el padre Felipe Rey de Castro. Y Felipe Rey de Castro lo mandaron los jesuitas a estudiar qué se podía hacer con los universitarios. Al final de los 20 y principios de los 30, él fue para Europa y fue a varios países a tratar de indicar qué es lo que hacen los jesuitas con los muchachos universitarios, qué programas hay, etcétera. Y ahí dio con el modelo de las congregaciones marianas, porque aunque las congregaciones marianas originalmente eran para los que laboraban, los que trabajaban, los profesionales, etcétera, habían congregaciones marianas para estudiantes, para profesionales jóvenes y para universitarios. Y esa fue la idea que él tuvo. Bueno, voy para Cuba y voy a tratar de desarrollar una congregación mariana para los estudiantes profesionales. Y entonces cuando regresa, él ya había tenido una amistad de su tiempo trabajando en Cuba con unos jóvenes profesionales que hicieron ejercicios espirituales con él, y ese grupo fue el que empezó la agrupación católica universitaria y se hizo una cosa formal de la iglesia bajo la dirección de la Compañía de Jesús y empieza la agrupación. Y entonces de ahí creció rápidamente hasta que tuvieron un local en la Universidad de La Habana, o al lado de la universidad, y a través de lo que era la enseñanza, el crecimiento de la espiritualidad ignaciana, los ejercicios espirituales anuales, la formación, que se hizo una parte muy importante de los jóvenes universitarios, empezaron las grandes caridades de la agrupación, los apostolados. Incluso desarrollaron una clínica en un barrio muy difícil. Desarrollaron colegios politécnicos para los que necesitaban educación y no podían encontrarlo en las universidades. Muchos programas, muchos apostolados, las cárceles, los colegios, una cosa que no sé si en República existe, habían muchos colegios privados que no tenían enseñanza católica, pero que querían tener catecismo. Sí, sí. Y entonces la agrupación ofrecía sus miembros como para dar el catecismo en esas escuelas. Y eso fue un programa muy grande. Fueron muchos los apostolados que salieron de ahí. Desafortunadamente, cuando vino la revolución, a los jesuitas se les expulsaron de Cuba. Y entonces el que era el director nuestro se vino para Miami. Y aquí pudo levantar la agrupación otra vez, reuniendo los agrupados que habían caído en Miami, que era un gran número de exilados. Aunque teníamos en otros lugares también, pero en Miami era la mayoría, y pudo empezar otra vez, de nuevo, lo que era la agrupación. Y aquí estamos, unos 50 años después, con una agrupación que está creciendo. No tiene el tamaño que tenía en Cuba, pero a través de los últimos años ha seguido expandiendo en cuanto a su presencia en las universidades. Y es otra cosa que podríamos hablar, de dónde estamos, qué hacemos y todo eso. Pero la agrupación se funda, decimos que tenemos 3 pilares en la agrupación, que es lo fundamental para desarrollar la espiritualidad y la capacidad del hombre para servir a Cristo y la iglesia. Y esas 3 cosas son la profesión, y la profesión incluye la formación, ¿no? La formación católica, y podemos hablar de eso un poco después,
pero pensamos que la formación católica es importantísima para que el hombre pueda servir como católico en su profesión. Correcto. Así que la profesión y entonces también la espiritualidad, que sin la espiritualidad no hay un motor que guíe el hombre y que lo plantee, ¿no?, correctamente en el mundo, que lo enfoque y que le dé una misión positiva, claro, para servir en el mundo. Así es. Pero eso tiene que ser desarrollado personalmente, ¿no? Una relación personal con Cristo, un entendimiento sincero de su fe, un conocimiento de sí mismo, que es una parte importante de la espiritualidad. Y entonces, por último, el apostolado, porque todo eso se crea, se trabaja y se forma para poder servir en el mundo. No para uno tenerlo y aguantarlo y guardarlo. Es para cómo lo vamos a compartir, cómo vamos a mejorar el mundo. Incluso el propósito de la agrupación en sus publicaciones es llevar el mundo hacia Cristo, cambiando sus criterios desde la profesión y la familia. Excelente. Y entonces eso es lo que se espera del agrupado, ¿no? Que el agrupado aprenda, estudie, sea un profesional capaz de liderazgo que entonces pueda ayudar a la sociedad. Exacto. Entonces estamos ubicados principalmente, ¿cómo funciona esa distribución de ACU a nivel, diría yo, nacional aquí en Estados Unidos? Y también hay una sede en Puerto Rico, es la única que tienen fuera de los Estados Unidos, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿cómo está distribuida? Bueno, la sede principal sigue siendo en Miami, sigue siendo Miami. La mayoría de la membresía. ¿Y es la sede que tú presides? No, bueno, yo presido la nacional, o sea, la agrupación entera. Nosotros tenemos a alguien que es presidente de la Casa de Miami. De Miami, ya. Sí, que maneja, además, incluso lo vi esta mañana, él está a cargo de todo lo que es la función del grupo de Miami. Entonces tenemos varias casas tradicionales, ¿no?, que están bien establecidas, la de Miami. La próxima es la de Washington, D.C. Esa está en el Capitolio de los Estados Unidos. Ahí ha estado un grupo de agrupados muy fuerte desde el principio del exilio y ha seguido creciendo. Hay una casa donde hay residentes, aspirantes, y esa casa es una de las que trabajó mucho con el obispo Sean O'Malley, cardenal Sean O'Malley, antes de que se retirara, para desarrollar el centro hispano de Washington, D.C. Esa casa estuvo muy involucrada en ese apostolado. Después de Washington tenemos entonces la Casa de Puerto Rico. La de Puerto Rico se fundó a principios de los 60, cuando empezaron a llegar muchos exilados a San Juan y a Puerto Rico. Ahí la sede ahora está en la Universidad Interamericana. Y entonces está la casa, decimos casa, pero es grupo, de Atlanta, Georgia. Ese grupo fue el que nosotros fundamos en el 78, que sigue hoy, y se reúne principalmente en la Casa de Retiro de los Jesuitas y en la Universidad de Georgia Tech, que es una de las universidades grandes de Atlanta. Y una universidad también jesuita, o sea, ¿que pertenece a la compañía o no? No, Georgia Tech es pública de Georgia, enfocada en ingeniería. Ya. Sí, es así. No. Pero en Washington sí, los jesuitas tienen... En Washington la relación nuestra muy estrecha es con Catholic University, que creo que es dominica, si no me acuerdo mal, y también con Georgetown, que sí es. Con Georgetown, sí, que era correcto, también, sí. Ahora sí. Pero siempre entonces las ACU están dentro de una universidad. Bueno, depende. Si podemos, estamos al lado, cerca o dentro de la universidad. Por ejemplo, en Puerto Rico ahora tenemos la sede dentro. En Washington está a unas cuadras de la Universidad Católica. Hay otras circunstancias, por ejemplo, la de Atlanta, que no tiene local, se reúne o en el centro, no es en la universidad, en realidad está en la propiedad de la universidad, pero es el centro católico que está ahí en Georgia Tech. Pero también nos reunimos en la Casa de los Jesuitas, en lo que es el Centro de Ejercicios Espirituales, una casa de retiro. ¿Y cuáles son esas actividades que hacen para reclutar a los universitarios? Eso depende mucho del grupo donde estemos y las relaciones que tenemos con la gente en esos lugares.
Normalmente en la historia de la agrupación, la mayoría de los reclutamientos ha sido personal, de persona a persona. Nosotros no tenemos marketeo ni tenemos cosas que mandamos al público. Y como les digo, la mayoría ha sido personal. Pero tenemos maneras de lograr conocer a los jóvenes que podrían tener y que interés. ellos sepan de algo. Que ellos sepan de algo. Entonces, además de las referencias personal, de las cuales la mayoría, te diría que por lo menos el 50% viene por referencia personal, tenemos relaciones, por ejemplo, con las parroquias que sirven. Aquí en los Estados Unidos, muchas de las universidades, por ejemplo en Miami, no tienen centro católico. Hay una parroquia donde el sacerdote invita a los estudiantes a venir, que está cerca de la universidad. Muchos de esos párrocos son muy amigos de la agrupación y buscan muchachos para referirnos. Y nos llaman, nos dicen, mira, Manny, conocí a fulanito que está en su segundo año de anatomía y es un muchacho que viene a misa 2 veces a la semana, está interesado en hacer algo más con su fe. Le recomendé que hablara con ustedes. Entonces nosotros enseguida lo llamamos. A eso es que llamas referencias personales. O sea, bueno, esa es, las referencias personales vendrían de los agrupados mismos. Ya. Es de los jóvenes agrupados, ¿no? Que traen a sus amigos o sus compañeros, sus primos, familiares, compañeros. Claro. Estas son relaciones que tenemos más especial, ¿no? En el sentido de que son sacerdotes con los cuales hemos trabajado, párrocos en las parroquias, muchachos que están envueltos en los centros universitarios, que no son agrupados, pero que encuentran gente que tienen deseo de tener más espiritualidad o de crecer o de hacer ejercicios espirituales. Correcto. Y entonces los refieren. Qué chévere. Aquí en Miami nosotros mantenemos una lista de las personas que nos han referido y según podemos la vamos trabajando, ¿no? Llamamos al individuo, nos reunimos, esto es lo que somos, esto es lo que ofrecemos, qué te interesa a ti, si hay un acuerdo, pues entonces empieza a participar el muchacho. Tenemos grupos en Miami en particular, donde está la sede. En las otras casas no es tan formal. Pero en Miami tenemos varios grupos de aspirantes. Tenemos uno que son estudiantes de la escuela Belén, o sea que están en que empiezan desde el bachillerato. Desde el bachillerato. Interesante, porque pensaba como que el inicio estaba en la parte universitaria. Normalmente ese es el caso, pero aún en Cuba, antes del exilio, la agrupación había desarrollado una cosa que llamaban la preaco, y era para los bachilleratos. Interesante. Y entonces aquí hay uno funcionando en el Colegio Belén y estamos hablando con otra escuela para ver si podemos desarrollarlo allá. Otra escuela de varones católicos, y pues aquí hay un grupo fuerte de la historia. Hay como unos 30, 40 muchachos de Belén que participan en la congregación mariana, porque tenemos hemos creado una hermana, ¿no? Chiquita, como se llama, una hermana chiquita que se llama el grupo Estovir, que es el lema de la agrupación, que quiere decir ser hombre. Viene de la Biblia. Bueno, entonces tenemos el grupo de bachillerato, entonces tenemos un grupo de los universitarios que van a la Universidad de Miami, University of Miami. Y ese grupo normalmente se reúne en la parroquia que está al lado de la Universidad de Miami. Tenemos otro grupo que se desarrolló este año precisamente, hace unos 9 meses, de FIU, que es la otra universidad grande de Miami. Esa es pública, UM es privada. Entonces, ahora estamos trabajando con un grupo de interesados, incluso estudiantes, para crear un grupo nuevo en la otra universidad grande de Miami que se llama Miami-Dade College. Okay. Y ese grupo, si Dios quiere, empezará este verano. Y entonces tenemos un grupo de formación, que es el que yo corro, que son los jóvenes profesionales, que son individuos graduados ya de college, menos de 35 años, que están o en escuela graduada o empezando sus carreras y empezando sus familias, porque tenemos algunos que ya están casados con hijos y eso también. Ese es el grupo de los jóvenes profesionales. Y entonces tenemos otro grupo que es los mayores, los candidatos mayores, que son hombres entre los 40 y 70 años, que tienen interés en la agrupación y en ser formados para ser agrupados. Así sea por primera vez. Pero la condición, me imagino que para ese grupo tiene que ser profesional. Sí, bueno, sí, la esperanza es universitario y profesional. Sí. Esos hombres vienen de 2 categorías. Uno, profesionales que han conocido la agrupación a través de amigos, familia, etcétera, que tienen interés en la vida espiritual, o
hombres que han ido a ejercicios espirituales con nosotros y se han interesado Claro, y se en la interesan. espiritualidad ignaciana a través de los ejercicios. Entonces nos preguntan, ¿qué más puedo hacer? Claro. Bueno, mira, Claro. podemos hacer la formación y esto, aquello. La otra parte de ese grupo de mayores Ujú. son los de 40 a 50, que son padres de niños de Belén. Tenemos un apostolado que se llama Fathers and Sons, padres e hijos, para educar, evangelizar y crear amistad, familia entre los padres y sus hijos. Y varios de esos padres que han participado en ese programa han querido unirse a la agrupación. Se quedan ahí Se quedan enganchados. enganchados en la formación, exacto. Ok. ¿No? Y ya que tu hijo estudia en un colegio católico, pues me imagino, y tú quieres tener una formación católica, pues que vea como ese ejemplo también del Papa, cómo se involucra. Eso es el ejemplo de padre. Exacto, un ejemplo de padre de cómo se involucra él como profesional en su vida en la parte apostólica. Porque, que eso no, porque mucha gente piensa como que la parte apostólica es una cosa y la parte profesional es otra. Y la parte familiar otra más. Exacto. Y yo creo que es algo que puede coexistir Integral. Definitivamente. e integrarse entre las tres. O sea, yo creo que el estilo de vida de toda persona debe ser una integración de todas estas áreas, ¿no? Todo, Exactamente. Y eso es una de las partes grandes de la espiritualidad ignaciana que le enseñamos a los aspirantes, porque San Ignacio quería que el hombre llevara la espiritualidad a todo lo que hiciera. Correcto. Exacto, No en era todos una los cosa campos, de, tú sabes, claro. no era rezar a las 12 y trabajar a las Ay, 5. ya ahorita no soy nada. Es rezar cuando estás trabajando y trabajar cuando estás rezando. Exactamente, contemplación en la acción. Eso mismo, exacto. Y eso es una de las cosas que promovemos. Pero bueno, el grupo ese de los Fathers and Sons, padres e hijos, ha dado varios hombres, varios, son casi 10, que ya están en formación para ser Y cuando, congregantes. cuando dices formaciones, Bueno, la agrupación tiene un programa de formación que es una tradición de las congregaciones marianas, tradición de los jesuitas también, ¿no? De la educación. El currículo para ser congregante de la agrupación se demora normalmente entre 2 y medio y 3 años. ya. Ok. Y se estudia la historia de la iglesia, la historia de los santos, la espiritualidad ignaciana, la mariología, Wow, el ok. catecismo de la iglesia, los documentos del Segundo Vaticano, las encíclicas del Bueno, Papa. ¿son ¿una maestría? Una- Y hay un examen al final. Ah, pero muy pero bien. muy Hay bien. un examen. Y los dos requisitos para poder pasar a congregantes, pasar el examen, Ujú. que normalmente son unas 10 a 15 preguntas sobre las cosas que acabo de decir, Ok. y un papel original sobre no sé cómo se dice en español, un paper, un Ensayo. Resumen. un ensayo, un resumen algo sobre la Virgen. Oh, Y eso es personal. Uno Claro. escoge, lo tiene que hablar con el instructor, pero escoge. Por ejemplo, a lo mejor para mí sería el papel de la Virgen en la vida mía. Correcto. A lo mejor tú serías el papel de la Virgen en Lepanto. O sea, que el individuo sí, puede sí, el escoger, individuo escoge cuál, escoge lo que le llega y Eso. a través de eso puede hacerse escrito y Eso. lo presenta, me Y imagino. lo presenta. Eso es una cosa nueva porque antes no lo antes, bueno, lo entregaban y se corregía, lo que fuera. Perdón. Pero el año que viene estamos es más el 25 este año estamos empezando a distribuir esos escritos en el newsletter. Ah, qué Ah, de la buenísimo, de la agrupación. O sea que va a haber escritos originales por estos muchachos. Cuando ellos entregan su papel, en vez de, Ujú. porque lo poníamos en una gaveta y se perdía. Ya, y se Claro, perdía y se algo que perdía podía lo que ser muy había. bonito. Ahora para lo vamos a compartir. empezar a distribuir, ¿no? Para que la gente vea lo que están haciendo los aspirantes según van preparando sus ensayos. Entonces mamá María tiene un papel preponderante aquí, ¿no? Sí, sí. Algo. La tradición de las congregaciones marianas es una devoción muy especial a la Virgen como patrona de las congregaciones marianas. Y hacemos muchas cosas litúrgicamente, de estudio, de reconocimiento, que tienen que ver con la Virgen de alguna manera. Por ejemplo, las reuniones nuestras que no son con misa, y algunas son con misa, los martes por la noche, por ejemplo, el padre Jorge Rojas normalmente da la Ay, misa. usted sabe que el padre Jorge Rojas, nosotros lo amamos. ¿verdad? Sí, nosotros también. Ah, bueno. No tenemos mucha suerte de tenerlo él con nosotros, pues él cuando Sí. da la misa el martes por la noche, muchas veces después de la misa hay círculos de estudio. Los círculos de estudio pueden ser para los mayores, los hombres ya congregantes de la agrupación,
Y también algunas veces hay círculos para los jóvenes o para los mayores que están formándose. Cuando hay misa, la misa es la parte espiritual. Cuando no hay misa, por ejemplo, los sábados por la mañana muchas veces nos reunimos con los profesionales jóvenes, los viernes al mediodía con los estudiantes de FIU, etc. Cuando no hay misa, siempre empezamos con algo que tiene que ver con la Virgen. Así que, por ejemplo, empezamos con la letanía de la Virgen, o con un rosario, o con lecturas de la, no sé cómo se dice en español, The Minor Office of Mary. Tú sabes que los monjes usan un breviario para hacer sus oraciones diarias. Hay uno que es de la Virgen, Okay. y que lo hacen unas 10 o 15 órdenes, usan eso para sus oraciones diarias. Y entonces usamos eso también. O sea, el rosario, las lecturas del libro de la Virgen y eso es un documento de la iglesia. Serían como unas letanías que hacen en ese sentido. Y bueno, y usamos la letanía. Ese no es letanía, son lecturas. Lecturas, Si tú ves el libro, okay. Son lecturas. Algunas son lecturas sobre la Virgen de los Santos. Ya. Algunas son las lecturas en la Biblia, sean el Antiguo Testamento prediciendo, ¿no?, el papel de la Virgen, correcto, o el Nuevo Testamento. Pero bueno, ese libro es muy interesante. Yo no lo conocía hasta que el padre... interesante, yo tampoco lo conozco, sería interesante conocerlo. Se llama The Little Office of Mary, la oficina pequeña de María. Sí. Interesante. Y un libro aprobado por la iglesia, reconocido, que yo no lo conocía hasta hace unos años. Y entonces el rosario, por supuesto, es una de las opciones. Entonces usamos una de esas cosas para empezar cada reunión. Y entonces tenemos, como les digo, actos litúrgicos, el mes de la Virgen, mayo primero. Hay muchas actividades también para la familia, porque aunque la agrupación es de hombres, muchas de nuestras actividades son familiares. Tenemos misas familiares, tenemos actividades familiares. Yo estaba hace rato como por lo pregunto, no lo pregunto. Entonces nada más son hombres. Nada más son hombres. En Cuba, cuando teníamos más jesuitas disponibles, la agrupación tenía una hermana que se llamaba La Rosa Mística, y era una congregación mariana para la hembras. Rosa Mística, sí, que tiene 3 rosas de tu color, ¿verdad? La Virgen. Ajá, sí. Exacto, sí. Y la Rosa Mística era la congregación mariana de las mujeres, compañera de la agrupación católica universitaria, hermana, dirigida por uno de los sacerdotes que trabajaba con la agrupación católica. Incluso, no voy a decir la mayoría, pero muchos matrimonios de la agrupación de esa época, de los 50 y de los 40, eran mujeres y hombres casados de la agrupación con la congregación. Ya, okay. Es más, mi papá y mi mamá son un ejemplo de eso. El padrino de mi hijo mayor, sus padres eran así de ese. O sea, conocemos muchísimos matrimonios que salieron de la relación entre la agrupación y la congregación, aunque eran separadas, vaya, no se reunían juntas, etcétera, pero habían fiestas especiales, etcétera, que se hacían y se conocían. Pero bueno, aquí no tenemos la infraestructura para llevar el grupo de mujeres. Sin embargo, María es la que está en el poder ahí. Bueno, lo que hemos hecho en los últimos años, la agrupación ha tenido un grupo que no es Congregación Mariana, pero que apoyamos, se reúnen en la agrupación, nosotros apoyamos las que vienen a hablar con ella, que son unas monjas, un grupo de mujeres que se reúne una vez al mes, que se llama Fiat. Y son como unas 50 mujeres que se reúnen. Muchas son esposas, hijas, hermanas de agrupados. Bueno, agrupados. Y algunas son no. Tu esposa vi que forma parte de una agrupación también. Bueno, que es las Hijas de María, ¿no? Las Hijas de María. Entonces, ¿qué papel jugaría las Hijas de María con la agrupación, o no tiene ningún papel? Hoy en día no tiene nada que ver, y más que nada tiene que ver con que las Hijas de María ya no se encuentran en la parroquia como se encontraban antes. Es una historia larga, pero las Hijas de María llegaron a tener un estatus en la iglesia equivalente a las congregaciones marianas. Ya. Es más, las llamaban congregaciones marianas, aunque no eran las jesuitas. Mi esposa estaba unida a el grupo de las Hijas de María en la parroquia ella de Puerto Rico. Y se hizo congregante, tiene su medalla, etcétera, pero ese grupo ya no existe. Ya. Así que ella es congregante, porque uno es congregante de por vida, porque es una consagración a la Virgen. Pero el grupo de ellas, de las Hijas de María, no existe. Ahora, todavía existen algunos grupos de Hijas de María, pero yo no los conozco, no tengo relación con esos. Sí, claro.
Pero bueno, la visión nuestra es algún día tener el Claro. suficiente apoyo para Por supuesto. renacer la congregación mariana de mujeres, ¿no? Y el grupo de Fiat, que le decía, ha expresado algún interés en mover en esa dirección. Pero para eso la compañía necesita más gente, Sí, sí. más esfuerzo. Pero bueno, en eso estamos trabajando también, ¿no? Para desarrollar más vocaciones. Y definitivamente esta estructura que menciona, pues definitivamente necesita acciones para poder soportarlo. Sí. ¿Y cuáles han sido esas acciones que ha hecho como apostolado la ACU, que pudiéramos decir puntualmente? ¿Cuál es el tipo de objetivo? Porque yo creo que una de las motivaciones principales de yo como profesional, tal vez, de poder afiliarme a ACU sería eso, o sea, cómo yo veo físicamente, a veces nos dejamos más guiar por lo físico que por lo mismo espiritual, cómo esa parte física se ve, porque mi experiencia es que cuando uno da, recibe el doble. Entonces, ¿cómo se ve el resultado de ese apostolado de la ACU? Bueno, y yo te diría que lo tenemos a 3 niveles. Y voy a ir de lo sencillo personal a lo público, ¿no? Excelente. Y qué bueno que empecemos por ahí, porque sí me gustaría conocer parte de cómo la ACU ha actuado en ti y cómo se ve ese resultado en tu vida diaria. Bueno, le voy a decir que siendo aspirante y joven profesional dentro de la agrupación, es donde yo aprendí realmente a vivir una vida apostólica, ¿no? De tener apostolados. Y en eso, cuando yo tenía 23 años, ya yo estaba enseñando catecismo regularmente en una parroquia, estaba dando ejercicios o retiros, no eran ejercicios, retiros a muchachos de bachillerato acompañando a un sacerdote. Hacíamos trabajos en aquí hay lugares para los pobres poder recibir comida en los comedores de las monjas, etc. O sea que todo eso empezó en esa época y algo de eso ha seguido. Pero bueno, yendo a lo que es el agrupado, no yo personalmente, pero el agrupado se espera que haya 3 niveles de acción, ¿no? Y tenemos dentro de nuestro himno, una de las frases es el descanso es vivir en acción, o sea que se espera que uno esté trabajando siempre, ¿no? Correcto. No quiere decir que uno no descanse, quiere decir que uno siempre tiene que tener en mente la acción que va a estar llevando. Bueno, Correcto. 1, lo personal, familiar y profesional. ¿Qué quiere decir eso? El principio del agrupado tiene que ser llevar la espiritualidad a la profesión. Y eso lo que manda uno a hacer es tratar de ser líder en la profesión para poder influir. Correcto. Por ejemplo, yo y otros hemos estado a cargo de organizaciones profesionales de médicos. Hemos visto cómo gente mal a cargo de esas cosas pueden influir en los criterios de la sociedad. Correcto. Así que esperamos que cada agrupado, bien formado católicamente, pero también bien educado profesionalmente, ejerce su espiritualidad dentro de la profesión. Y eso es lo primero. Ahora, también tenemos un dicho que el primer apostolado es la familia, ¿no? Así es. Uno tiene que cuidar de su esposa, de sus hijos y su familia. Y no olvidarse de ellos y no hacer tanto apostolado y abarcar tanto que se le olvida lo principal. Bueno, eso es lo personal, que sería la familia y la profesión. Entonces viene la agrupación. Incluso dentro de la agrupación hay muchos apostolados dentro de la agrupación, lo que es la enseñanza. Por ejemplo, el grupo que llevo de muchachos, instruyéndolos, la formación, etcétera, etcétera. Y hay muchos agrupados trabajando para la formación, para organizar la agrupación, para llevar la agrupación, etcétera. Y para dar los temas. Y para presentar, todos los martes por la noche hay un tema, cada reunión que yo le conté o cada aspirantado que yo le conté aquí o en las otras ciudades, alguien tiene que dar toda la semana un tema, ¿verdad? Así que hay mucha educación. Hay una grande atención de apostolado a lo que los jesuitas llaman el apostolado intelectual, que es la enseñanza, la profesión, la enseñanza, etc. Bueno, las otras 2 cosas que consideramos desde el punto de vista del enfoque del apostolado son las preferencias jesuíticas que están presentes hoy en día. 2 de ellas, que son parte importante de la agrupación, promover los ejercicios espirituales y la espiritualidad ignaciana. Correcto. Y caminar con los jóvenes. Así es. ¿Verdad? Y entonces esos son los interiores. Entonces hay cosas organizadas por la agrupación, que ya son no personal,
Porque si tú preguntas a los agrupados, el 80% están trabajando en su parroquia, están trabajando en lo que es en su profesión. Pero hay agrupados que han empezado apostolados donde muchos agrupados se unen para hacerlo. Por ejemplo, en Miami tenemos el de las cárceles, tenemos un grupo que va a las cárceles, que es la catequesis de los encarcelados. Tenemos un grupo que trabaja casi toda la semana con las monjas de la Madre Teresa, que tienen un local aquí para mujeres desamparadas, familias desamparadas, y comedor para hombres sin hogar. Y hay un grupo grande de agrupados que lo que hacen es apoyar las monjas, sea en distribución, en construcción, muchas cosas ahí. Hay, por otro ejemplo, fuera de Miami, en Atlanta, hay un grupo dedicado a apoyar la casa de retiros de la casa de Atlanta, de los jesuitas en Atlanta. Uh-huh. En Puerto Rico, el apostolado principal del grupo, o sea, no individual, pero del grupo, son unas clases que han organizado de religión en la Universidad Privada Interamericana. Y ellos son los que promueven esas clases, que es una universidad católica, pero sin embargo tienen una presencia grande de lo que es educación religiosa, etcétera, etcétera. Excelente. O sea, esos son ejemplos, ¿no? Claro. De los apostolados que se han organizado por los agrupados con los agrupados. Correcto. Aunque, como le digo, la mayoría de los agrupados también están haciendo todas esas cosas personales que se les pide. Hay muchos que son lectores, que son... por ejemplo, hay otro apostolado organizado en grupo, en colaboración con el Colegio Belén. El Colegio Belén hizo una capilla, que es una iglesia, una cosa gigante. No sé si la vieron al entrar todavía aquí. No, todavía no, pero pasaremos por allá. Okay. Exacto. Cuando vean eso, una iglesia preciosa, y están casando individuos ahí, necesitaban un equipo para hacer la prematrimonial. Exactamente. Y el grupo que está haciendo la prematrimonial es un grupo de ¿cómo se llama esto? De matrimonios. Parejas, excelente. Excelente. Sí. Así que son muchas actividades, muchas cosas. Y todos los días se ofrece algo nuevo y vemos si podemos. Entonces, si yo quisiera formar parte de ACO, ¿cuál sería entonces venir a vivir para acá? Quienes nos están viendo, que estén acá, por lo menos donde tienen todavía sede? Sí. Porque luego, entonces sí ya... Si viviera en una ciudad donde tenemos actividad, que serían Miami, Atlanta, Washington, Puerto Rico, Houston y posiblemente pronto Michigan, sería comunicarse con nosotros y nosotros lo empatamos con nuestros compañeros de esas casas. Y eso nos encanta. Por ejemplo, Atlanta se nutre mucho de la gente de Miami que van a estudiar allá y los empatamos. Y los de Atlanta los reciben y los acogen y todo. Si no viviera en una casa, en una ciudad donde hubiera agrupación, lo próximo sería contactarnos para ver si hay agrupados en su lugar. Correcto. Y si hubiera agrupados en su lugar, cabría la posibilidad de tratar de desarrollar un grupo en su ciudad. Excelente. Eso es una de las cosas que estamos tratando de hacer algo en República, en Santo Domingo, bueno, si Dios quiere. Qué bueno. Que se podría dar. Pero bueno, esas son las maneras, ¿no? Claro. Otra cosa, ¿a través de una página web? Está la página web, que el contacto en la página web es nuestro administrador pastoral. Okay. Nosotros tenemos un agrupado, abogado, que trabaja full time por la agrupación, que es el administrador pastoral. Él es un muchacho, ya no es muchacho, un señor, que estuvo en seminario. Yeah. O sea que es abogado, fue seminarista por 3 o 4 años, un hombre de familia, que es el que maneja todo eso, ¿no? Entonces, si tú te comunicas por el web, con él es que te comunicas. Okay. También te puedes comunicar conmigo, mi información es pública, y con los otros agrupados que están en el directorio de la agrupación. Que si vas al web vas a ver el leadership, ¿no? Hay una página que tiene quiénes son los que están. Exacto, quiénes son las personas. En el About Us. Ahí están los datos. Y puedes pedirle a Eric el contacto de cualquier miembro de la agrupación, el que quiera hablar con alguien, seguramente. Y la otra cosa que se da mucho para hombres que no pueden participar directamente en la agrupación es visitarnos para los ejercicios espirituales. Excelente. ¿Y eso se publica dentro de la misma página? En la página están los ejercicios y un hombre puede
filmar. Aunque esté en cero de conocimiento. Aunque esté en cero. Okay. Nosotros recomendamos que la persona tenga algo de conexión con los agrupados o con los jesuitas. Porque es muy difícil para un hombre que nunca ha hecho un ejercicio espiritual entrar a un retiro en silencio por 3 o 4 días. Ese es el problema más grande. Sí, no, si está escapando, puede ir para allá. A nosotros nos gusta explicar un poco qué es el ejercicio espiritual, qué es lo que se encuentra, cuál es el motivo, cuál es la práctica y el valor del silencio, porque hay muchos que no entienden por qué silencio por 3 o 4 días, ¿verdad? Claro. Y nos gusta explicar eso. Pero bueno, sí, está abierto y cualquiera puede, ¿cómo se llama? Aportarse y hacer la reserva, ¿no? La reservación. Chévere, entonces ya creo que llegamos al final, Carolina. O sea que, y mira, el tiempo pasó volando, porque de verdad que no. De verdad. Ni cuenta me di que llevamos ya tanto tiempo conversando. Pero eso de verdad que queremos agradecerle mucho. Yo digo que una de espiritualidad ignaciana, de las cosas que más disfruto, es poderla vivir junto a Fernando. Sí, o sea, que ese ACU de solo hombres, vamos a ver si en algún momento podemos entrar ahí también, nosotras las mujeres, para tener esa oportunidad de vivir la espiritualidad en pareja. Seguro. Se vale pedir, ¿verdad? Yo entiendo. Yo creo que nosotros sabemos que hay un valor para el hombre tener su espacio para enfrentar las cosas de los hombres, ¿verdad? Pero también sabemos la importancia de que la vida espiritual se viva en pareja. Sin eso el hombre no puede sostenerse el mismo. No, es así. Y yo creo que es una manera también de tú tener un espacio de acción, tú en tu vida personal y profesional. O sea que... Gracias, de verdad. Muy agradecidos de que nos hayas dicho que sí y con tan corto tiempo, y sabemos también que tuviste que hacer un cambio en tu agenda sobre algo súper importante, pero... No, esto era mucho más importante. Les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes, conocerlos, conocer el proyecto que tienen, porque a través de las conversaciones que hemos tenido he aprendido mucho del trabajo bueno que están haciendo y les agradezco eso porque es una necesidad en nuestra sociedad. Así que bueno, yo creo que esto es una forma de poder mandar un mensaje positivo a tanta gente que nos está viendo y poder dar a conocer cuáles son esas pequeñas cosas que esa espiritualidad ignaciana en la acción hace. Y qué bueno que la ACU sea una de esas patas que apoya espiritualidad ignaciana en la acción, no solamente quedarnos en la parte espiritual y punto, sino en la acción y a través del apostolado. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos por acompañarnos. Les esperamos en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Recuerden suscribirse. Hasta la próxima. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.